En este canal hemos hablado de varios juegos como obras individuales, pero todos sabemos que no existen en un vacío. Los videojuegos existen en un contexto de mercado tecnológico y en un momento determinado. Muchos juegos no son exportados desde Japón, o lo hacen años más tarde, o llegan a nosotros bajo un nombre distinto al original. Ports, remakes, remasters, parches... Un mismo videojuego puede tener una docena de versiones distintas. Hoy quiero hablar de un juego que cumple 30 años. Su nombre original es Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, pero se exportó a Estados Unidos como Final Fantasy Adventure, no confundir con Final Fantasy Legend, que es el título americano de Makai Toushi Saga. En Europa lo conocimos como Mystic Quest, que tampoco debe ser confundido con Mystic Quest Legend, nombre europeo del juego Final Fantasy Mystic Quest. ¿Veis cuál es el problema? Chaos. Seiken Densetsu en realidad precede a Final Fantasy. Empezó a desarrollarse antes de la saga de Square y, tras su enorme éxito, se decidió que saldría como si fuera un spin-off. De hecho, Seiken Densetsu tenía una ambición mayor: ser un mundo propio coherente en lugar de una aventura autoconclusiva. Su secuela sería más conocida por fin bajo un nombre que identifica a la saga, Secret of Mana. A diferencia de la línea principal de Final Fantasy, se trata de un RPG de acción, dejando fuera los combates por turnos por algo más próximo al de Legend of Zelda original. La mecánica que los diferencia es una barra de resistencia que, una vez llena, golpea con el máximo de fuerza, pero que se consume por completo cada vez que activamos nuestra arma. Es un sistema que recuerda a la carga de energía del juego Crystalis. La clave está en tener paciencia y ser certero, en lugar de blandir sin ton ni son, atacando al aire y no permitiendo que la barra de resistencia se llene de nuevo. Esta mecánica sería perfeccionada en Secret of Mana, tendría su propia derivación en Secret of Evermore y finalmente sería llevada a su apogeo en la obra maestra de la saga, Seiken Densetsu 3, también conocido como Trials of Mana. Para añadir más confusión, algunos personajes utilizan sprites de Final Fantasy, y encima este juego también incluye moguris o muggles y un compañero chocobo que se encariña con nosotros. Mama? Mama Luigi? Nuestro chocobo nos permite evadir combates con enemigos y, más adelante en el juego, recorrer el mapa navegando por el agua. El aspecto más positivo de este sistema de combate es que no necesita farmear mucha experiencia, con una leve excepción que mencionaré después. Con ir matando enemigos a medida que avanzamos, limpiando pantallas, podemos subir al nivel adecuado para los próximos eventos. Lo peor del sistema es su imprecisión. Los enemigos aparecen en posiciones aleatorias, lo que a veces ocasiona que se sitúen justo en el punto en el que entramos a cada pantalla, y nos dañen sin posibilidad de defendernos. Muchos de ellos pueden saltar o volar, moviéndose con libertad sobre barreras que nosotros no podemos traspasar. Por suerte vamos acompañados en diversos momentos del juego de distintos compañeros, empezando por Fuji, la verdadera protagonista de esta historia, que tiene la habilidad de curar nuestras heridas en cualquier momento. Otros personajes nos darán puntos de magia o apoyo en combate, pero por lo general no son tan útiles. Los compañeros se volverían otro elemento identificativo en futuras entregas de la saga, culminando en Trials of Mana, donde podíamos llegar a formar hasta 120 equipos distintos con 6 personajes. El sistema de estadísticas, donde nos dan a elegir entre resistencia, poder, sabiduría y voluntad, es muy confuso, no solo por los nombres, sino porque no parece que haya que prestarles demasiada atención. Me he pasado el juego al completo solo alternando entre poder y sabiduría hasta que alcancé el nivel 37 y me di cuenta de que casi nunca uso magias, así que empecé solo a subir a poder. No hubo ningún problema derivado de esto. La trama del juego nos sitúa en el papel de Sumo, un prisionero del Señor Oscuro que ejerce de gladiador. Tras huir de su cautiverio, Sumo se encuentra con Fuji, que busca a un legendario caballero Genma llamado Bogar, encargado de proteger el árbol del maná. A partir de aquí, la historia está llena de giros de guión rompedores y fuera de lo común, como o también sin olvidarnos de
Separado de su grupo, el héroe Sumo se encuentra con su antigua compañera gladiadora, Amanda. Ella busca las lágrimas de Medusa para liberar a su hermano de una maldición que lo ha convertido en loro. Por increíble que parezca, esta subtrama es lo mejor de todo el juego, así que no voy a desvelar lo que ocurre en ella. Cierta parte del juego requiere que le entreguemos a este chico una bolsa de colmillos que solo sueltan los dinosaurios de Bubble Bubble. Pero el drop rate de este objeto es tan mínimo que puedes llegar a subir 7 niveles de experiencia antes de que aparezca. Y, por fin... Vale, sí. Ahora, al menos gracias a esto conseguiremos valiosa información que... This is fucking bullshit. This is fucking bullshit. ¿Se refiere esta pista sobre palmeras y el número 8 a esta pantalla con palmeras que parecen formar el número 8? No, se refiere a esta otra pantalla con 2 palmeras sobre las que tienes que dar vueltas en 8. Finalmente, llegamos al momento crucial, donde derrotaremos al Señor Oscuro, solo para que, una vez que ocurra... Fuji ha sido secuestrada por Julius, el lugarteniente del Señor Oscuro que busca el poder del árbol del maná para él mismo. En fin, uno de los peores clichés de los JRPG son estos falsos finales donde aún quedan varias horas de juego en busca de... Excalibur. Ok, la espada del maná, lo hemos pillado. Toca recorrer varias mazmorras más con 8 jefes finales nuevos antes de enfrentarnos al malvado Julius y liberar a Fuji. En la penúltima mazmorra conoceremos al último de nuestros compañeros, Marcy, un robot arqueólogo atrapado por 50 años en una torre que permanecía enterrada en el desierto. Será de gran ayuda durante todo este mapa hasta que llegue el inevitable momento en que... Creo que la parte que más me ha llegado a enfurecer es que ciertos puzzles en mazmorras requieren que congeles a los enemigos, los conviertas en muñecos de nieve y los coloques sobre ciertas baldosas. En principio nada difícil, pero es muy fácil destruir estos muñecos de nieve o matar por accidente al enemigo. La lógica nos dice que bastaría con salir y volver a entrar de la pantalla para que los enemigos reaparezcan, pero no lo hacen. Hay que salir por completo de la mazmorra para que esto ocurra, lo que implica a veces volver sobre nuestros pasos durante un largo trayecto de ida y vuelta. Finalmente, nuestra aventura nos llevará hasta el Templo de Maná para el enfrentamiento final con Julius y el último, esta vez sí, rescate de Fuji. Julius se transformará hasta 3 veces para un combate de lo más reñido, pero la habilidad curativa de Fuji será de gran ayuda. Tras una agridulce conclusión, que será otro de los elementos habituales de la saga, llega la secuencia de créditos y el final de esta aventura, pero el comienzo de todo un universo que ha encontrado renovadas energías en los últimos años gracias a remakes y remasters. En general, suelo recomendar a quienes quieren probar suerte con un juego que tiene varias versiones que prueben la versión original.
Es una cuestión de entender una obra en su contexto. En este caso tengo que recomendar antes su remake para Game Boy Advance, Sword of Mana, que amplifica todos los elementos interesantes de este juego, aunque a costa de los guiños a Final Fantasy, que, admitámoslo, tampoco se echan mucho de menos. En 2016 salió a la venta Adventures of Mana, una versión 3D mucho más fiel al original para lo bueno y también para lo malo. El reciente anuncio de una nueva entrega en la saga, así como una futura adaptación a anime y otras buenas noticias, parecen dejar constancia de la buena forma en la que se encuentra esta franquicia. No será tan popular como Final Fantasy, ni tan trascendental como Dragon Quest, pero conserva su propia personalidad y coherencia. Esta es la semilla de la que ha brotado un robusto bosque.